Hermanos, que existe un mundo religioso o muchas personas religiosas que, al igual que nosotros, pretenden adorar al Dios verdadero, al Dios único, que pretenden tener acceso ante su presencia, pretenden tener acceso también a todas sus bendiciones, pero lastimosamente no están dispuestos a hacerlo como Dios mismo lo manda. ¿Por qué? Porque a veces se pretende, hermanos, llegar a Dios a través de otros métodos, de otros recursos, a través de otras filosofías, a través de otros personajes. Se quiere, hermanos, llegar a Él a través de todas estas cosas sin querer tomar en cuenta lo que Dios quiere en realidad. La cuestión es, ¿y usted y yo en realidad creemos en ese Dios único y verdadero? ¿En realidad confiamos plenamente en Él al tal punto de hacer lo que Él nos pida? En Mateo capítulo 17, del versículo del 1 al 8, hermanos, vemos una escritura muy hermosa que ya hubiéramos querido, tal vez usted y yo, o tal vez todos nosotros, estar en el lugar de Pedro, de Jacobo y de Juan, y haber podido presenciar algo tan maravilloso, tan único como ver la transformación de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 17, del versículo del 1 al 8, dice la palabra de nuestro Dios así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte de un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, es decir, 3 pequeños tabernáculos, 3 pequeñas ¿cómo se le dice? Tabernáculos, campañitas, algo así, ¿okay? Alguien dijo allá para atrás, más que no alcance a escuchar, ¿okay? Pero tienen la idea, ¿no? Enramadas, ¿okay? Hagamos, dice aquí, 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, o sea Pedro, una nube de luz los cubrió, o sea a ellos, y he aquí una voz que desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran clamor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Bueno, démonos cuenta, hermanos, en este relato tan maravilloso, en donde nuestro Señor Jesucristo, al ir a ese monte y poder tener como una entrevista, un diálogo con Moisés y con Elías,
Y él, dentro de su grupo, dentro de sus discípulos o dentro de sus apóstoles, fue selectivo. Que nada más tomó a 3, nada más invitó a 3: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué razón? Porque estos tendrían mucho que ver en el plan redentivo de nuestro Dios. Pedro, ¿qué iba a hacer? A través de Pedro se iba a predicar por primera vez el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el día del Pentecostés. Y era sumamente importante que el apóstol Pedro pudiera presenciar esto para que de alguna manera fortaleciera su fe. Y en el momento en que él tuviera esa debilidad, hermanos, en su fe cuando le negó, esto le iba a servir de mucho también a él. De hecho, en sus epístolas él menciona que él pudo contemplar esto. Jacobo sabemos que fue después de nuestro Señor Jesucristo el gran mártir. Después vino Esteban y luego vino Jacobo también. Juan, pues no se diga del apóstol Juan, hermanos, el discípulo amado, el último de los apóstoles que fue hervido en aceite por el emperador y después fue expatriado y enviado a la isla de Patmos a picar piedra, aunque murió de vejez. Pero esto tuvo que ver mucho con ellos en su vida como cristianos, como seguidores del Señor. Y cuando ellos vieron esto, hermanos, ellos se admiraron, se asombraron. Increíble, maravilloso, porque vieron no solamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo transfigurándose, hermanos, sino que aún también pudieron conocer a Moisés, un gran líder, hermanos, en el pueblo de nuestro Dios, un representante, llamémosle así, de la ley que nuestro Dios expresó a su pueblo. Y luego todavía Elías, uno de los grandes profetas de nuestro Dios. Esto es increíble, esto es asombroso. Bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hacemos 3 palapitas, 3 enramadas o 3 pequeños tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Sin darse cuenta, el apóstol Pedro, impulsado por su euforia, por su entusiasmo, por su alegría, por su asombro, hermanos, sin darse cuenta, lo que estaba sugiriendo el apóstol Pedro era poner al mismo nivel a Moisés y a Elías. A Moisés y a Elías los estaba poniendo al mismo nivel que el Hijo, o viceversa. Estaba bajando al Hijo de Dios al nivel de Moisés y Elías. Todavía Pedro no decía estas palabras cuando se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice: a él oíd. Anunciando, hermanos, de antemano que tanto la ley de Moisés como la ley de los profetas ya no iban a tener la mayor importancia, no solamente para el pueblo judío, sino para todas las naciones. Que a partir de ese momento, hermanos, ahora toda nuestra atención debería de enfocarse, de dirigirse a un solo ser, a nuestro Señor Jesucristo. A él oíd, dice el Padre Celestial. Y podríamos entrar en esa interrogativa: ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que escuchar única y exclusivamente a Jesucristo, a su Hijo? Simple y sencilla razón, hermano, aunque puede haber muchas razones. De hecho, hay muchas razones en la Biblia por las cuales nosotros debemos de hacer esto, lo que Dios pide. Pero en primer lugar, hermanos, es porque la simple y sencilla razón de que es un mandamiento de nuestro Dios. A él oíd. Es un mandamiento de parte de nuestro Dios. Y no solamente esto, hermanos, sino porque él
iba a ser el único que iba a tener el poder, la facultad, el dominio de podernos librar de nuestros pecados. Porque si Moisés y Elías descendieron, hermanos, empezaron a hablar con el Señor. Y podríamos decir, ¿y de qué hablaban? En Lucas capítulo 9, hermanos, nos dice la Escritura que hablaban con respecto a la ida de nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén. En Lucas capítulo 9 y en el versículo 31, en una historia en paralela a esta misma palabra. Dice versículo 30 y 31, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Lucas 9, versículo 30. Dice el versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. ¿Cuál era el tema, hermanos, de ellos en esa reunión? Su partida a Jerusalén. ¿Y a qué iba nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén? Él en varias ocasiones dijo, hermanos, es necesario que vaya a Jerusalén, en donde voy a sufrir mucho por causa de los escribas, de los fariseos, de los principales sacerdotes, y me matarán. Pero al tercer día resucitaré. Esa conversación, hermanos, estaba implicada la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él decía, y al tercer día resucitaré. Estaban hablando prácticamente del plan redentivo de nuestro Dios, de lo que Él era necesario que Él hiciese para la redención misma de todo ser humano. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Él es el único. Él es el único que puede interceder por nosotros ante nuestro Dios. ¿Sí me ayudas poquito, hermano? Ahí en la diapositiva. Pero como le decíamos, hermanos, tal parece que a muchos no les importa, lamentablemente, lo que Dios diga. Tal parece que a muchos no les importa, hermano, lo que Dios quiera. La cuestión es ¿por qué? Porque triste y sencillamente muchos no quieren obedecer a nuestro Dios. Quieren hacer las cosas muy a su manera. Quieren hacer las cosas muy a su modo. De hecho, hasta este mandamiento lo ven como una opción y no como un mandamiento de parte de nuestro Dios. Porque muchos siguen prestando sus oídos, hermanos, a hombres que no tienen ninguna autoridad de parte de nuestro Dios. Miren lo que dice Colosenses, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2 y en el versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme, dice, a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tengan mucho cuidado, advirtiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo en Colosas, por lo que estaba pasando, de que lamentablemente algunos estaban dejándose engañar por esas filosofías y huecas sutilezas, que son vanas, son ridículas, que no tienen nada de importancia. Aún todavía amplía un poco más el apóstol Pablo y lo dice en el versículo 18 de ahí mismo de Colosenses 2, versículo 18, dice: nadie os prive de vuestro premio, ofreciendo culto, dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Pero si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, los principios del mundo, dice, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Cuáles, Pablo? Tales como no manejes, no gustes, no toques, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas esto.
Son doctrinas humanas, por eso lo dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas humanas, cosas, dice, que con el uso se destruyen con el uso. Tales cosas, dice, tales cuestiones de sabiduría, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Pero el problema, hermanos, dice que en el duro trato del cuerpo no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Si aún hermanos de la iglesia se estaban apartando, hermanos, hacia otras cuestiones, ya no solamente en cuanto las cuestiones judaicas, sino aún también en cuanto a tradiciones, filosofías, teorías humanas, apartándose de la voluntad de nuestro Dios, cosa que hoy en día, hermanos, lamentablemente se sigue suscitando. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de ignorancia. Y otros hermanos porque simple y sencillamente no quieren sufrir a consecuencia de la sana doctrina. No quieren padecer por la verdad misma. Y es por eso que no se someten a la autoridad de nuestro Dios. Más si nosotros, en realidad, hermanos, si nosotros deseamos tener acceso ante la presencia misma de nuestro Dios, tener acceso ante todas sus bendiciones eternas, espirituales y eternas, pues ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Debemos de oírle. Dice nuestro Dios en su palabra, en Mateo 17, versículo 5, a Él oíd. Y esa simple, y podría verse algo tan insignificante, esa palabra como oíd, no solamente, hermanos, implica el hecho de prestar nuestro oído, sino aún más, hermanos, de prestar nuestro entendimiento, de poner atención a la palabra para enriquecer nuestro propio razonamiento, para hacer una comprensión de la voluntad de nuestro Dios. Hace un momento estábamos hablando, hermanos, con respecto a la oración, de que la oración es el medio por el cual nosotros hablamos con nuestro Dios. ¿Y cómo es que Él se comunica con nosotros? Decía nuestro hermano José, a través de la palabra. ¿Y quién trajo esta palabra? ¿Quién nos vino a dar esta palabra? Cristo mismo. Cristo mismo. Y es por eso que debemos de prestar nuestra atención, hermanos, porque ¿cómo es que viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas lamentablemente, a pesar de que muchos oyen, hermanos, tristemente no han hecho una comprensión en la palabra, no la han entendido, o simplemente no la quieren obedecer. De hecho, no lo digo yo, en Romanos capítulo 10, precisamente, en Romanos capítulo 10, hermanos, versículo 14, Romanos 10, versículo 14, vaya conmigo a la escritura y lea conmigo en Romanos 10, versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? No todos lo iban a hacer. No todos, dicen, mas no todos obedecieron al evangelio. No solamente en el tiempo antiguo, hermanos, gran parte del pueblo le dio la espalda a nuestro Dios. No solamente aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, muchos le dieron la espalda. Hoy en día también, lamentablemente, tristemente, muchos le están dando la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no quieren hacer la voluntad de nuestro Dios. Y la cuestión es, ¿y usted y yo? ¿Qué haremos entonces al respecto? Si el Señor nos dice, hermanos,
o si usted y yo queremos tener acceso ante la presencia de nuestro Dios y queremos obtener de Él todas esas bendiciones maravillosas y eternas, ¿qué tenemos que hacer? Él nos dice: a Él oíd. Es un mandamiento, el cual no podemos nosotros ignorar. No podemos nosotros, hermanos, menospreciar. No podemos hacer a un lado. La misma palabra, como le decía, oíd, es en la palabra acouete, implica solo está en un modo imperativo, pero implica ahora el hecho de que está en un tiempo presente y a la vez continuo. Es decir, que hasta el día de hoy, hermanos, ese mandamiento persiste. Ese mandamiento todavía está activo. No solamente era para el pueblo de Israel, sino que ese mandamiento iba a trascender por todas las etapas. Hasta el día de hoy, ese mandamiento está activo para todos nosotros, eliminando así, hermanos, todo tipo de opciones y de sugerencias humanas y personales. Cuando los apóstoles, hermanos, oyeron este mandamiento, entendieron perfectamente que a partir de ese momento su atención debería estar centrada única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Como les decía en la introducción, que Moisés, hermano, representaba la ley de Moisés y Elías representaba a los profetas. Ya ciertamente nosotros tenemos el Antiguo Testamento, tenemos la ley de Moisés y los profetas, hermanos, lo tenemos como un libro de referencia, un libro como de grande enseñanza. Pablo mismo lo decía en Romanos 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es un mar de aprendizaje, de enseñanza. Aún nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 24, versículo 44, Él decía que tanto la ley de Moisés como los salmos y los profetas hablan de mí. Hablan de mí. Mas sin embargo, ahora en la actualidad, hermanos, a quien debemos de oír es a nuestro Señor Jesucristo, porque hay nuevas ordenanzas, porque hay nuevas enseñanzas, porque hay nuevos mandamientos, en donde ya no solamente está implicada una sola nación, sino que ahora están implicadas todas las naciones, todos aquellos que vienen a conocer el Evangelio y a obedecer al Evangelio mismo, tienen un compromiso con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, si nosotros deseamos tener todas las bendiciones eternas de nuestro Dios, pues prestemos toda nuestra atención en nuestro Señor Jesucristo y dispuestos a obedecer a quien Dios manda, hermanos. Mateo 28, versículo 18, el Señor nos decía: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Hasta el día de hoy, hermanos, por ejemplo, aquí en la iglesia de Cristo, aquí en la iglesia, hermanos, no gobierna ningún hombre. Ni en todas las iglesias de Cristo, hermanos, no gobierna ningún hombre. Ningún hombre está como representante exclusivo de Dios ni de nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo está. El Señor mismo está entre su pueblo y con su pueblo. Amén. Él está entre nosotros. ¿Okay? Él es quien nos guía. Él es quien gobierna, hermanos, nuestro ser, como lo decía el apóstol Pablo allá en Romanos, en Colosenses, en el capítulo 2, vaya conmigo, y en Colosenses mismo, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice, Colosenses 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, ¿en qué, hermanos? En el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Él es quien gobierna en su pueblo, hermanos, y quien dirige nuestras vidas. Es por eso que es a Él quien tenemos que dedicarle toda nuestra atención. Y no solamente esto, como lo habíamos señalado, sino también porque solo nuestro Señor Jesucristo nos puede, hermano, librar de todos nuestros pecados. Cuando consideramos el texto de Lucas capítulo 9, versículos 30 y 31, que hablaban con respecto a la partida de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, estaban tocando el tema precisamente de su muerte, de su calvario, de su crucifixión. Este era el tema, con el propósito, hermanos, precisamente de lo que Él tenía que cumplir y todo lo que estaba relacionado a su muerte, a su calvario. Porque por medio de su muerte, por medio de su calvario, hermanos, la humanidad entera iba a poder tener acceso a la vida misma. A la vida misma que nuestro Dios nos ofrece. Y a todas las bendiciones eternas. Esto no solamente los apóstoles lo entendieron, hermanos. Hay apóstoles que digamos que eran del vulgo, apóstoles que eran de una sociedad baja o media, hablando en términos sociales, cívicos, sino que aún también los intelectuales, aún también los que eran, que fueron mucho más educados en cuanto a la ley de nuestro Dios. Me refiero al apóstol Pablo. Él dice, hermanos, en Gálatas capítulo 1 que Pablo era descendiente de la tribu de Benjamín y que en cuanto al judaísmo dice que aventajaba a muchos. Es decir, que estaba por encima de muchos que estudiaban la ley. Mas sin embargo, hermanos, cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y fue instruido por Él, ¿qué fue lo que decía después? En Efesios capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo decía estas palabras: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Porque aún también para que Él pudiera tener acceso ahora a Dios, hermanos, y pudiera tener acceso a todas las bendiciones espirituales y eternas, Él tenía que dejar a un lado la ley de Moisés y centrarse a partir de ese momento en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando primero fue confrontado por el Señor allá en Hechos capítulo 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y después el Señor le dijo: ve hacia aquella calle derecha, vas a encontrar con Ananías, él te va a decir lo que es necesario que hagas. Y en Hechos capítulo 22, hermanos, vemos de que Ananías precisamente instruye al apóstol Pablo y le dice: ahora pues, Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aún el mismo apóstol Pablo, hermanos, tuvo que reconocer que solamente a través de la obediencia al evangelio en el bautismo él podía alcanzar el perdón de todos sus pecados. La ley de Moisés no se lo podía otorgar, ni la salvación misma. De ser así, entonces vana resultaría la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vana resultaría entonces la muerte del Señor. Mas sin embargo, hermanos, es por eso que Él nos iba a redimir a través de su sangre preciosa. El Señor mismo se lo decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Estas personas, hermanos, creían que eran libres de sus pecados, creían que estaban bien delante de Dios por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Pues ni aún así. De cierto digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado.
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es por eso que si Dios nos mandaba que escucháramos de Él, hermanos, era para que creyéramos en Él, para que pusiéramos toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y al obedecerle, hermanos, pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados y el acceso a todas estas bendiciones eternas. ¿Lo haremos? En realidad nos interesa, hermanos, las bendiciones que nuestro Dios nos ofrece única y a través de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, una razón más para terminar: porque nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, hermanos, que el único que tiene la facultad, el poder de interceder o de rogar por usted, de suplicar por usted delante del Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Aparte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nadie más puede estar ante la presencia de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad. ¿En dónde está nuestro Señor Jesucristo ahorita, actualmente? En este instante está a la diestra, al lado derecho del Padre. Él es el único que puede tener acceso, el que puede dialogar, el que puede platicar con el Padre. Nadie más tiene esta bendición. Nadie más, hermanos, tiene esa concesión de estar ante la presencia misma de nuestro Dios. Cuando uno muere, hermanos, desde la muerte de Adán hasta el día de hoy, todo aquel que muere, ¿a dónde va? Al Hades. En la historia del rico y Lázaro, nuestro Señor Jesucristo nos enseña esto: que cuando el pobre Lázaro murió, vinieron los ángeles de Dios y fue llevado al seno de Abraham para ser consolado. Abraham, hermanos, está representando a todo el pueblo de Dios, porque fue considerado también por nuestro Dios como su amigo. Su amigo. Y todos los que morimos en el Señor vamos a ese lugar. Todos los que han fallecido desde Adán hasta hoy en día, hasta el último, todos van al Hades, que en el griego es Hades con J, que implica receptor de todas las almas. Ezequiel capítulo 18 dice: he aquí, toda el alma que pecare morirá. Todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Nadie, hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió y también fue al Hades para cumplir con esa ley que tenía que hacer. Sin embargo, al tercer día el Señor resucitó, volvió a tomar ese cuerpo, se transfiguró, hermanos, y fue ascendido al cielo. Hubo muchos que murieron y que fueron resucitados, pero volvieron a morir, como Lázaro, como la suegra de Pedro, muchos más que fueron resucitados, pero volvieron a morir y fueron enviados al Hades. Y cuando digo que todos, hermanos, todos, y no se me ofenda, pero aún hasta María, aún hasta Pedro, Jacobo y Juan, todos los apóstoles, todos están ahí en el Hades, esperando la venida del Señor. No hay nadie más. El único que está ante el trono de la gracia de nuestro Dios, el que está a la diestra y que puede interceder por ti y por mí, es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Al apóstol Pedro se lo dijo:
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Porque era el único que podía tener acceso ante el Padre Celestial, hermanos. Y que hasta el día de hoy, mire, si usted va conmigo a 1 de Corintios Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, en el versículo 32, Romanos 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está ¿en dónde, hermanos? A la diestra de Dios, el que también, dice, intercede por nosotros. Es decir, que hasta el día de hoy, hermanos, ¿quién es el que está intercediendo por usted y por mí? Padre mío, ten piedad y misericordia por mi siervo Miguel. Tú sabes hasta dónde él puede resistir esta prueba. Apiádate de él, mi Señor. Haz que recuerde lo bueno, lo maravilloso, lo misericordioso que tú has sido para con él, para que él se mantenga firme. Acuérdate de mi sierva y ponga su nombre. Acuérdate de mi siervo y ponga su nombre ahí. Porque el Señor hasta el día de hoy está suplicando por todos y cada uno de nosotros. Nadie, hermanos, podía tener eso. Es por eso que el apóstol Pablo lo decía en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie más puede interceder, nadie más puede abogar por usted, nadie más puede pedir a favor de usted más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra, hermanos, mediador, mesites en el griego, implica a uno que tiene la facultad y la libertad de poder entrar en un término legal. Es como un abogado. Para que un abogado te pueda litigar ante la corte, pueda llevar tu caso ante la corte y poder abogar por ti, luchar por ti, tiene que estar facultado, tiene que tener papelito, hermano, su título y conocer de las leyes, tener el permiso de la corte para estar ahí y poder ejercer su profesión. Cristo, hermano, se ganó ese derecho. Cristo, hermano, se ganó ese poder. No se le fue concedido gratis. No se le fue regalado. Él tuvo que morir en la cruz de una forma horrenda, cruel, discriminada. Tuvo que sufrir mucho, hermanos, padecer mucho para poder ganarse ese derecho. ¿Quién es el que murió en la cruz? ¿Quién es el que murió por usted y por mí? ¿Acaso no fue nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y es por eso, hermanos, que Dios nos dice: a Él oíd. ¿Por qué? Porque yo lo mando. ¿Por qué? Porque Él es el único que te va a redimir de tus pecados. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy Él va a seguir suplicándome a mí por ti. Él puede hacerlo. Nadie más está, solo Él. Así que, mi amigo, mi amiga, si en realidad tú quieres tener acceso ante la presencia misma de nuestro Dios, y que tus súplicas, tus rogativas sean escuchadas también, y que seas grandemente bendecido por nuestro Dios, tienes que entregarle tu vida al Señor. Tienes que entregarle tu vida al Señor. Ríndete ante nuestro Dios. Pídele perdón por todos tus pecados. Lo que hayas hecho en tu vida. Lo que hayas hecho en tu vida. Si al apóstol Pablo, hermanos, que él fue cómplice de un asesinato, y de un asesinato cruel y despiadado como lo fue con Esteban,
Si a Él se le perdonó sus pecados, aún a Él que arrastraba de los cabellos, de los pelos a los discípulos del Señor y los obligaba a blasfemar, a Él se le perdonó sus pecados y se reconcilió con nuestro Dios. No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes de tus pecados, si estás dispuesto a confiar, a creer plenamente en la sangre preciosa de Cristo, si estás dispuesto a vivir una vida santa y digna delante de nuestro Dios y perseverar en su palabra, Dios te perdona tu pecado, no importando lo que hayas hecho. Pero para eso tienes que ser sumergido en las aguas del bautismo, porque es ahí en donde se activa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que, nuevamente, ¿qué harás, mi amigo, mi amiga? ¿Qué haremos, mis hermanos, mis hermanas? ¿Obedeceremos a Dios o simple y sencillamente le seguiremos dando la espalda? ¿O simple y sencillamente lo seguiremos ignorando? De eso depende de usted. Que la palabra de Dios se ha expresado en esta mañana. Mientras entonamos un canto, una alabanza a nuestro Dios, le seguimos animando a que persista escuchando la palabra de nuestro Dios. Puestos en pie, todo aquel que pueda hacer.